Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, y que podéis hallar a la venta, si queréis adquirirla, en la Casa del Libro, el Corte Inglés o en Amazon. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo, Conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, Miguel Cervantes, u otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. He abierto también una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado, la última intervención de él, ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona, el 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía, en la cual se hizo una exposición de carteles taurinos y José Donaire actuó como mediador y estuvo también presente el torero llamado El Inclusero. Por otro lado, también hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La torre de piedra de la costa y El castillo de la imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la palabra de Dios, os voy a hablar de un tema que para mí es fundamental, como es la diferencia que existe entre Dios, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, y Satán, Lucifer, el diablo. ¿Por qué me ha parecido interesante el traer a colación a Jehová y a Satanás? Porque es, de alguna manera, la elección que podemos hacer nosotros, los seres humanos y también los ángeles, y en la cual nos va nuestra propia vida, y ya no me refiero a la vida mortal, sino a la vida espiritual, que es mucho más importante y la verdad mucho más seria. O sea, nos jugamos nuestra vida espiritual, para bien o para mal, según la elección que hagamos, según nuestra voluntad, según nuestro libre albedrío. Dios nos ha dotado de esta posibilidad a los ángeles y a los seres humanos, y vemos como a lo largo del tiempo unos han decidido ir con Dios, con Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, han elegido bien y otros han elegido mal. Han preferido los caminos de Satanás, de Lucifer, de los caídos, de los rebeldes, y evidentemente algunos ya no tienen vuelta atrás. ¿Por qué? Porque ya no quieren saber nada con Dios. Entonces ya, evidentemente, hay una diferencia extraordinaria entre unos y otros, pero vamos a centrarnos en estas dos grandes figuras. Yo ya había hecho una conferencia sobre Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, también otra sobre Lucifer, pero ¿cuáles son las diferencias entre ambos? Que son inmensas. En primer lugar, tenemos que decir que así como Satanás, el diablo, es una criatura creada por Dios, por Jehová Sebaot no la ha creado nadie. Jehová Sebaot lo ha creado todo, lo ha creado junto con su Hijo Jesucristo. Entonces, vengamos un poco a que realmente el que importa es Jehová, porque es el que tiene todo el poder, el que es el Shaddai, el Todopoderoso, el Elión, el más alto, y del cual dependemos todos, nos guste o no nos guste. Incluso los ángeles malos le deben de obediencia a Dios aunque no quieran. ¿Por qué? Porque Dios lo controla todo. Entonces, veamos esas diferencias tan abismales y tan enormes para que nos demos cuenta que la elección tiene que ser siempre a favor de Jehová. Entonces, ¿qué es el único Dios? ¿Hay dioses? Sí, hay dioses. Por ejemplo, el dios dinero, por ejemplo, la diosa del sexo. Esos son dioses que el mundo idolatra, que el mundo va detrás de esos dioses. Dios es también Satanás, en cierto modo. ¿Por qué? Porque no lo puede todo. Es decir, el diablo, en el momento en que ya se opuso a Dios, Lucifer perdió
digamos, la gracia de Dios, pero no perdió sus poderes y atribuciones porque Dios no se los quitó. ¿Y por qué no se los quitó? Porque evidentemente el plan de Dios era él no darle una posibilidad de arrepentirse, porque sabe que el diablo ya no se va a arrepentir. No es como un ser humano. Hay que hacer una gran diferencia. Aunque evidentemente también nosotros somos personas inteligentes, seres espirituales, no tenemos esos poderes que tienen los ángeles, buenos y malos. Y esa suerte, vamos a decir, de que evidentemente los ángeles ven a Dios cada día y también los vieron los malos y también le ven los malos. Entonces, los ángeles que se rebelaron contra Jehová, contra su Dios, porque también es su Dios aunque ellos no quieran, ellos no se van a arrepentir jamás, porque ellos ya decidieron y como le han visto a Dios y han gozado de beneficios, sabemos que cuanto más autoridad se le ha dado a una persona, cuanto más dones, más atributos, evidentemente mayor es el castigo y mayor es la responsabilidad que tiene. Esto ya lo he dicho con los seres humanos, imaginémonos con los ángeles que están por encima de nosotros, en poderes. Porque veremos que en el Apocalipsis, en el final de los tiempos, se va a juzgar a esos ángeles rebeldes y los vamos a juzgar los cristianos. Por lo tanto, estas cosas hay que tenerlas muy presentes. Jehová es el creador de todo, el Padre de las luces celestes, lo más grande que hay, el que mueve todo. Y Satanás y sus ángeles son los opositores a Dios. Y recordemos lo que dice Cristo, el príncipe de la potestad de este mundo. No le quitó el atributo ni el título, pero es príncipe, no rey, porque rey solo es Dios. Y luego rey será Cristo. Está sometido a Dios aunque él no quiera. Por lo tanto, veamos la diferencia tan enorme. Entonces, cuando hay personas que no son obedientes al Señor, que no quieren nada con Dios, o que no le obedecen, hablábamos de los ateos prácticos, aunque ellos digan, yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero luego no cumplen nada, para Dios no sirve para nada, cuando no son salvos, no aceptan a Cristo o no obedecen a Dios, según la conciencia, ya se alinean al lado del diablo. Y alinearse al lado del diablo tiene unas consecuencias malignas y muy malas, que son maldiciones. Por lo tanto, veamos que hasta desde el punto de vista de inteligencia, vale más estar con Dios que estar con el demonio. Porque lo que nos ofrece el diablo son cosas limitadas. Ni puede darnos la vida eterna, porque no está en sus manos. Tampoco nos puede dar la resurrección de los muertos, porque es mentira. ¿Y qué nos va a dar? Los placeres del mundo. No nos puede dar una vida ilimitada, porque no está en su mano. Luego todo lo que me da el diablo, ¿qué me da? Porquería. No me da más. Me da una ilusión. Dios me da una realidad. Y como yo no quiero estar solamente en este mundo y morirme aquí, como se murió un canario, un perro, un gato, el que sea, yo quiero algo más, yo he decidido seguir a Dios. Y he decidido bien. Si Adán y Eva en el jardín del Edén hubieran dicho no al diablo, sí a Dios, esto hubiera sido siempre el paraíso. Decidieron seguir al diablo. Y miremos cómo les fue. Desde el mismo momento en que ellos le dijeron no a Dios, les vino maldición y ya no hubo salvación. No son salvos, porque no lo quisieron. Evidentemente nosotros no estamos en la mente del Señor. Dios es poderoso para poder perdonar, es verdad, para poder de alguna manera decidir en su soberanía, porque Él es Dios, pero sí que sabemos,
porque lo tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios, sí que sabemos cuál es el carácter de Dios. Y si no nos arrepentimos, si no mudamos de condición, si no nos ponemos bajo el poder del Altísimo y nos arrodillamos y pedimos perdón y aceptamos la sangre de Cristo, no podemos ser salvos. Y no ser salvos es una gran desgracia y una gran maldición. Por eso decía que es mejor, y además lo dice la Biblia, no lo digo yo, que es mejor, mientras uno es joven, empezar ya con la palabra de Dios, estar con Dios. ¿Por qué? Porque luego ya es demasiado tarde. A lo mejor no nos da tiempo. No me refería a que demasiado tarde, evidentemente, porque siempre te puedes arrepentir. Pero, como nosotros no está en nuestras manos nuestra vida, no sabemos lo que nos puede ocurrir. Yo hoy estoy aquí y mañana puedo desaparecer. Dios lo sabe, yo no. Entonces muchas veces, ¿cuántas veces hemos hecho planes en la vida que luego han resultado frustrados? Y ahora me viene a la cabeza que estamos casi ya a las puertas del mes de agosto, ¿cuántas veces hay personas que con toda la ilusión del mundo hacen sus planes de vacaciones, qué bien, vamos a disfrutar y tal, y ya no vuelven? O bien porque se ahogan, o bien porque tienen un accidente, o bien porque fallecen de repente, o una enfermedad que les viene. Y todo esto nos tiene que hacer reflexionar. Esas personas, si no se arrepintieron, no son salvos. Por lo tanto, ser inteligentes, ser sabios y elegir bien. Elegir a Dios y no elegir al otro. Porque elegir al otro, ¿qué significa? Acarrearse la enemistad de Dios. Y Dios es terrible en su venganza y en su ira. Lo vemos en el Apocalipsis, pero las copas de la ira de Dios. Pero es que lo vemos también en Sodoma y Gomorra y lo vemos en el diluvio. Dios tiene el brazo de la misericordia, pero el de la justicia también. Cuidado con esto. Dije ayer que hay personas, incluso creyentes, cristianos, que se piensan, bueno, pues que Dios es tan bueno que va a admitir a todos y que siempre estamos a tiempo de arrepentirnos. Claro que Dios es bueno, claro que Dios es misericordioso, pero cuidado que Dios es justo, que Dios es santo y ha puesto unas leyes que siguen vigentes, que son los 10 mandamientos. Cuidado con estas cosas y que serán siempre. Recordemos que en el reino de los cielos, cuando venga el reino milenial, el reino de los 1000 años, todavía me equivoqué de los 1000 días, son 1000 años, allí también estará el decálogo, los 10 mandamientos. Habrá personas, porque nacerán allí niños, habrán personas que no habrán conocido al diablo porque será atado por 1000 años, coincide con el reino milenial, que ellos mismos empezarán a hacer el mal. Porque el hecho de que estén allí no significa que ya sean ángeles perfectos y tal, no. No es verdad. Cuando venga el arrebatamiento antes de la ira de Dios, que son los que somos salvos, iremos con Cristo al reino milenial, no estará ya el diablo con nosotros porque estará atado en la tierra abajo y nosotros gozaremos de una vida perfecta. Pero habrá unos mandamientos y habrá unas leyes. No es hacer lo que me dé la gana. Cuidado con estas cosas. Por eso hay mucha gente que evidentemente te dice, yo no quiero ir al cielo, lo he dicho muchas veces, esta estupidez, porque el infierno tiene que ser más divertido. ¿No sabes lo que dicen? ¿Cómo que el infierno es más divertido? ¿Sabes lo que es el infierno? Y si no, que se lo digan a estos que han sufrido estos extraordinarios y horribles incendios de Sicilia, de Grecia, de Argelia, toda esta gente, que muchos de ellos hasta se han quemado y todo, se han quemado hoteles, casas y gente que han vivido más o menos el infierno en la tierra. Y esto no es nada para lo que es el infierno, que está preparado el lago de fuego para Satanás, sus ángeles, el falso profeta, el anticristo y todos los que van con él. Que no era preparado para los hombres. Dios no quiere que la gente vaya al infierno. Por eso constantemente nos está llamando. Nos manda profetas, nos manda predicadores. En la antigüedad me refiero. Nos
manda la Biblia, nos mandó a Jesucristo. ¿Para qué? Para evitar el infierno. Y de hecho Cristo habló más del infierno que del cielo. Nos estaba advirtiendo y nos sigue advirtiendo del peligro tan enorme que es abandonar la palabra de Dios. Por lo tanto, vemos a Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, a Satanás y sus ángeles, y el hombre está en medio a ver qué decide. Es como una partida de ajedrez, blancas y negras. O Dios o el diablo. Es que no hay elección. O sea, elección quiere decir neutralidad, me refiero. Tercera elección. O Jesucristo, que es la puerta para llegar a Dios, la mediación a Dios, o el diablo. No hay otro. O sea, que el que se piense que esto no va conmigo, es que yo soy muy bueno, yo no me meto con nadie, yo no hago el mal, yo tal, estás equivocado completamente. Porque ha de haber una elección. Es como si te pregunta, oye, ¿vas de vacaciones o no lo sé? La indecisión, a Dios odia la tibieza, Dios odia la indecisión. O blanco o negro, no hay matices, no hay gris para Dios. No. Y además, el mismo ser humano, cuando estamos hablando con alguien y vemos una persona dubitativa e indecisa, no nos gusta, porque no te puedes fiar de esa persona. No sabes qué puede pensar y qué puede decidir. Yo no me puedo confiar en una persona que no sabe lo que dice o que no tiene decisión ninguna. O blanco o negro, no hay gris ahí. O vamos o no vamos. O sí o no. No, bueno, ya tal, tal. No, no, decide. Porque yo no soy así. Y luego, en el momento en que ya decidimos seguir a uno u otro, allá nosotros. Si nos decidimos por el diablo, con todas las consecuencias, sabemos que Dios va a aceptar al arrepentido y evidentemente hay muchos que estuvieron con el demonio, fueron incluso agentes del mal y se volvieron a Dios y arrepentidos Dios los acogió, incluso los utilizó para bien. Pero también es verdad que cuando decidimos seguir a Dios, no va a ser nada fácil. Uno de los ataques del diablo, y con esto voy a terminar, uno de los ataques del diablo más horrible y terrible es cuando nos pone ideas en la cabeza, a los que somos salvos y cristianos, de que si sigues a Dios te va a venir esto, 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 vas a tener que sacrificarte, cuando no nos damos cuenta que es lo mejor que nos puede ocurrir. ¿De qué me sirve a mí la vida, esta vida material, esta vida terrestre, comparada con el reino de los cielos? La mala noche. Si esto es absurdo, ¿qué puedo vivir en el mundo y en la tierra? Vamos a suponer que llego a 100 años. ¿Cómo? Porque a los 100 años y a los 80 y 90 no gozas de la salud de los 20, 30, 40 o 50. La vida del hombre es muy corta y la vida y esa juventud y esa salud se va acabando. La salud es aquello que tiende a empeorar. Es un estado que tiende a empeorar, no a mejorar. A pesar de que evidentemente una buena alimentación, vitaminas, cuidados y tal, te puede hacer llegar a una vejez saludable, no nos engañemos, el cuerpo va deteriorándose. Entonces no puedes llegar a 60, 70, 80 años como cuando estabas con 20, 30, 40. Esto es ridículo, lo ve cualquiera, claro, con dedos de frente. Por lo tanto, nuestro cuerpo, nuestro tal, llega un momento que, como dijo Salomón, a la risa le llamo llanto, acabó harto, hastiado de esas tonterías, de esos bienes materiales que le cansaron las mujeres, le cansaron los placeres. ¿Por qué? Porque eso no nos da satisfacción ninguna. Cuando dicen la famosa frase, ¿a dónde vas? ¿A los toros? ¿De dónde vienes? De los toros. ¿A dónde vas? De vacaciones. ¿A dónde vienes? De vacaciones. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos satisfaga al ser humano. El ojo no se sacia jamás. ¿Por qué? Porque no estamos hechos para lo material, sino para lo espiritual. Por eso, cuanto más espirituales somos, decía, menos carnales. Cuanto más carnales, se nos va apagando el espíritu. Pues hay que estar alimentando, igual que alimentamos el cuerpo, que tenemos que comer cada día, descansar, tener un trabajo y no estar en ocio todo el día, porque nos damos a los vicios. De la misma manera hay que alimentar el espíritu. Porque una persona que no tiene la palabra de Dios
que no tiene obediencia a Dios, sumisión a Dios, que no se pone la armadura de Dios, es muy fácil que sea presa del demonio. Es lo más fácil que le ataque el diablo. ¿Por qué? Porque no está protegido. Nosotros tenemos que tener una muralla y el que está bajo la sombra del Altísimo goza de una protección tremenda. Yo seré un escudo para ti, le dice a Daniel, le dice a Abraham, le dice a Job, le dice a Noé. ¿Por qué? Porque estos hombres eran obedientes. Y cuando hay sumisión a Dios y obediencia a Dios, el diablo se larga. Ahí no tiene nada que hacer con un siervo o una sierva de Dios. Pero hay que humillarse, hay que quebrantarse, hay que pedirle perdón a Dios todos los días en nombre de Cristo, y así es como nos va bien en la vida. El otro no nos van a ofrecer más que los bienes materiales y la condenación eterna de postre. Nos da, pero nos cobra. Nos da a manos llenas a corto plazo. Luego ya hablaré en otra conferencia de los signos satánicos y de estas sectas satánicas y de cómo se está metiendo el satanismo en Hollywood, en la música y en muchos sitios de la sociedad, y a veces sin advertirlo. Incluso en la magia, en los niños, en los cuentos, en los libros, en todo se está metiendo el demonio, porque quiere controlar al mundo entero. ¿A quién no controla? A los que evidentemente estamos bajo la sangre de Cristo, porque ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo, y esto es imposible que entre el diablo. Y cuando vemos que intenta por todos los medios hacernos sucumbir, tentándonos, porque somos imperfectos, recordemos las 3 reglas que digo yo, y que están en la Biblia, no me lo he inventado. Una, respecto de la tentación, nadie peca por obligación, sino por gusto, por deseo y porque tenemos esa concupiscencia. Segundo, nadie es tentado más allá de sus propias fuerzas. Gracias a Dios, porque Dios lo controla y Dios somete al diablo, está sometido aunque no lo quiera. Él no puede forzar nuestra voluntad. Y tercero, Dios siempre está al tanto de todo. Por lo tanto, esto es un consuelo tremendo. Y lo que decía de no poder ver a los diablos ni a los ángeles, porque esto sería malo para nosotros. Por tanto, cuando decimos que el diablo tiene mucho poder, sí, pero no absoluto. Está bajo la palabra de Dios, está bajo sometido a Dios. Aunque él no quiera, está sometido. Recordemos aquella frase que dice que todos en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, incluso bajo las aguas, tienen que doblar la rodilla al oír el nombre de Cristo, de Jesús. ¿Por qué? Porque así lo ha dispuesto Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, el Shaddai, el Todopoderoso, y el Elión, el más alto. ¿Y quién como Dios? Que dijo Miguel, porque como dijo Dios, no conozco otro Dios fuera de mí. Entonces seamos sensatos, seamos sabios y elijamos a Jehová Sebaot como nuestro Señor, como nuestro Salvador, a Jesucristo, y veremos cómo nos va a ir muy bien en la vida. Y esto es un poco lo que yo quería decir respecto de la diferencia enorme que hay entre Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, el creador de todo, y Satanás, el diablo, el acusador, que antes se llamaba Lucifer. Y por lo tanto elijamos bien. ¿A quién vamos a servir? Esto es todo lo que quería decir y gracias por escucharme.